dialogando con el padre Raúl Sánchez. Se hacen los análisis de los signos de los tiempos, se estudian los tiempos para mirar cómo va nuestra historia. Y estamos dentro de la realidad de la Iglesia Católica que lleva 2000 años de historia en el mundo. Y todos aquellos que somos ya un poco mayores, es decir, que ya superamos los 20 años hace mucho tiempo, que superamos los 15 hace mucho tiempo, pues nos estamos dando cuenta que sí ha habido unos cambios y cambios que son radicales, que se sienten, que se ven. Vamos a hablar sobre los cambios que existen en la Iglesia Católica en cuanto a realidad de cisma. Los jóvenes que no superan los 15 años, pues, ¿qué conocimiento pueden tener de la Iglesia? Tienen 15 años más o menos, nacieron en el año 2013 más o menos, en el 2003 nacieron, al 2018 son 15 años. Entonces, digamos que de pontífices, quienes tuvieron como pontífices a Benedicto XVI y al Papa Francisco. Entonces, conocen muy poquito de iglesia, no conocieron el tiempo de Juan Pablo II, el tiempo de Juan Pablo I, que fue muy corto, el tiempo de Pablo VI, el tiempo de Juan XXIII, el tiempo de Pío XII y para atrás. Entonces, la realidad de la iglesia del joven, la visión que tiene el joven de la iglesia más bien es muy corta, muy precaria, muy reducida. Entonces, además, los jóvenes de hoy pues son muy poco dados al conocimiento de la iglesia, temática de la iglesia, informarse sobre la iglesia, su historia, por qué los pontífices, por qué la iglesia, por qué la Biblia, por qué la doctrina, su historia, su desarrollo, su devenir. No le interesa mucho al joven de hoy. Es una verdad que tenemos que afirmar tristemente, pero es una verdad. Y por triste que sea, no nos engaña, no nos podemos engañar. El joven de hoy en día es más bien está disperso y está pensando en otras cosas. Eso no quiere decir que no existan jóvenes que estén seriamente formados, que asuman la realidad de la iglesia con mucha verticalidad, con profundidad, pero la mayoría de los jóvenes no se mueven de esa manera. Lo digo yo porque he participado con jóvenes en jornadas mundiales de la juventud y sé qué es lo que pensaban, ¿no? Ustedes los ven allá muy contentos, que sí, que van a la parroquia, que se forman, que se capacitan, que hacen sus pancartas, que hacen sus cosas, que reúnen dineros para irse para allá, para diferentes lugares donde van a hacer las jornadas juveniles, etcétera, etcétera. Pero la gran mayoría van es por pasear, por conocer, por ennoviarse y por otras razones. Entonces es la experiencia que tenemos nosotros los sacerdotes acompañando jóvenes. Vuelvo y repito, eso no quiere decir que no existan jóvenes que tomen esto en serio. Tal vez usted que está viendo este video, querido joven, usted sea uno de esos serios que ha asumido las cosas con radicalidad y verdad, y yo lo felicito. Pero otros no se mueven de esa manera. Por lo tanto, los jóvenes no conocen mucho lo que pasa en la iglesia. Aquellos que ya llevamos algunos años en este mundo eclesial, sí podemos decir algo. Existe cisma. Y es una cosa que hay que decirla, duele decirla, pero es un cisma que es tácito, ¿no? No es que se haya promulgado por un decreto pontificio, estamos en cisma, no. El cisma es tácito. ¿Y cómo se da cuenta uno de ello? Mire, hace, digamos, 15, 20 años, encontrar católicos que no estuvieran de acuerdo era muy difícil. Los desacuerdos eran con protestantes, los desacuerdos eran con los lefebristas, los desacuerdos eran con los budistas, con los gnósticos, con los de la New Age. Esas eran las diferencias del católico, eran con ellos. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que es bastante evidente que hoy hasta
periodistas católicos no comparten la misma enseñanza. Apologistas católicos tienen sus diferencias frente a algunos temas de iglesia que son bastante agudos. Comentaristas teólogos, ¿no?, católicos, frente a determinados temas que se tienen que tratar desde una perspectiva teológica, bíblica, histórica, sociológica, hay diferencias enormes. Los sacerdotes, entre sacerdotes hay gran diferencia en cuanto a la liturgia, ¿no? Entonces, hay un conato de cisma impresionante, hay una cosa densa allí. Y eso uno se da cuenta porque hace unos años no se veía eso. Que de pronto un católico peleara o no estuviera de acuerdo con lo que de pronto dijo el papa tal o el obispo tal, eso siempre va a suceder, 1, 2, 3 voces por ahí aisladas. Pero es que ahorita van en paquete. Son grupos que van en contra de esta decisión pontificia, o este grupo va en contra de ese planteamiento del periodista que afirmó tal cosa, o este grupo no está de acuerdo con el otro grupo que dice lo contrario, frente a determinado tema litúrgico, bíblico, etcétera, etcétera. Entonces, sí hay conato de cisma. Y a mí me duele cuando yo empiezo a leer los comentarios de los mismos católicos frente a un tema, ¿no?, y ver la cantidad de comentarios que son prácticamente opuestos sobre un mismo tema de iglesia. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo allí? Hay cosas que son bastante difíciles de analizar, ¿no? Encuentra uno comentarios de personas que están a favor del Papa y otros están en contra del Papa. Eso es inédito, eso era inédito. Vuelvo a repetir que de pronto una voz aislada estuviera en contra de lo que dijo el romano pontífice dentro del mundo católico, un católico que dijera algo en contra de determinado Papa, era prácticamente, no se veía, prácticamente eso no era lo común. Que hubiera, de pronto sí, uno, por ahí dos, pero es que ahorita van en grupo, en paquete, ¿no? Y este grupo no está de acuerdo con ciertas cosas del Papa Francisco, y este grupo sí está de acuerdo cómo manejó las cosas, entonces hay enfrentamiento allí. ¿Por qué eso? Son preguntas que nosotros nos tenemos que formular seriamente, porque estamos dándonos cuenta que analizando los signos de los tiempos, hay cosas bastante densas y bastante graves que están sucediendo en el mundo eclesial. Nosotros no podemos tapar el sol con el dedo, haciéndonos de la vista gorda y mirando para otro lado con cierta angularidad para no ponerle atención a lo que está sucediendo por aquí. Eso es falta de responsabilidad, falta de seriedad y falta de compromiso con la fe. Sí pasa algo, y precisamente cuando nuestro Señor Jesucristo nos enseña a que analicemos los signos de los tiempos, es precisamente para eso, para que hagamos un discernimiento del acontecimiento actual, miremos que hay conato de cisma, observemos que hay división desde la cúpula hasta la parroquia más humilde de un pueblo muy lejano. Hay discrepancias de los fieles frente a un tema de iglesia. Parece ser que no hay como una línea que nos pueda a nosotros sugerir que la barca de Pedro está por mares calmados y tranquilos. No, lo que estamos viendo es que la barca de Pedro está en una gran zozobra, un gran movimiento que nos hace ir de aquí para allá, que nos estamos agarrando de las amarras y que las velas no se izan bien y que el mástil está que se parte. La barca de Pedro se está moviendo muy agitadamente. Negar eso es prácticamente cerrar los ojos, taparse los oídos, ¿no?, y callarse. Y no podemos tomar esa actitud. Pasa algo, lo estamos viendo, estamos escuchando algo y también tenemos que hablar.
porque también están diciendo cosas. Entonces nosotros como católicos, ¿qué debemos hacer cuando entre los mismos católicos estamos como en tensión? ¿Cómo entre los mismos católicos vamos a decir es que estos hermanos andan mal y nosotros andamos bien? Cuando entre católicos unos se consideran de izquierda, otros se consideran de derecha, unos se consideran modernistas y otros se consideran tradicionalistas, unos se consideran puritanos y otros no tan puritanos. ¿Y todo eso a dónde nos va a llevar? Pues nos va a llevar a que todas estas realidades que hacen que la barca de Pedro se empiece a mover agitadamente es un signo de atención frente a realidades muy complejas que van a hacer que la iglesia se transforme. Entonces, mirando las cosas con pausa y sin alejarnos de la Sagrada Escritura, que es la que nos informa sobre estos devenires y estos aconteceres y estos aires enrarecidos, entonces no nos tenemos por qué alarmar. Simplemente cuando se analizan los signos de los tiempos, los signos de la historia de la iglesia, pues uno va pronto más seguro, se va dando cuenta que lo que dice la Sagrada Escritura se está cumpliendo. Eso nos prepara para estar más firmes en la fe, resistiendo más estos embates, preparándonos mejor, ¿no? Confiando más en el Señor, porque todas estas cosas nos están mostrando más bien esa esperanza anunciada desde muy antiguo sobre la realidad y el acontecer de la iglesia en la final de sus tiempos, de sus días. No hay que tener, por lo tanto, miedo ni alarmarse, sino estar seguros y confiados de que esta barca la lleva nuestro Señor, está guiada por y soplan los vientos del Espíritu Santo a esta barca. Jesucristo fundó esta iglesia, Jesucristo ha dado pastores para que la lideren y las puertas del infierno no van a poder en contra de esa iglesia. Entonces, si es una promesa de nuestro Señor Jesucristo, pues debemos estar tranquilos sin dejar de estudiar los signos de los tiempos, los signos de la historia actual de nuestra iglesia, estar más confiados en la palabra del Señor, estar más centrados en la oración y estar más abiertos, ¿no?, a la esperanza, a esa esperanza que siempre nos pone el corazón optimista de saber que Cristo siempre está con nosotros, a pesar de las turbulencias, las tormentas y el movimiento feroz, ¿no?, que se hace en esta iglesia. Vamos tranquilos, vamos seguros, ¿no?, vamos orantes, vamos atentos, vamos despiertos, porque el Señor guía a su iglesia. Que el Señor lo bendiga, dialogando con el Padre Raúl Sánchez.